El año era 1922. La Gran Guerra había terminado solo 4 años antes, dejando al mundo cambiado para siempre. Millones habían perecido en las sucias trincheras de Europa, y aquellos que regresaron eran sombras de sus antiguos yo, llevando heridas invisibles que nunca sanarían por completo. La gripe española había barrido comunidades ya debilitadas por la guerra y el dolor, pero la humanidad, resiliente como siempre, estaba comenzando a tener esperanza de nuevo. Para muchos, especialmente en el pequeño pueblo de Elmwood Grove, anidado entre colinas ondulantes y un río serpenteante, en el norte del estado de Nueva York, la vida había comenzado a encontrar su ritmo de nuevo. El sonido de la música de jazz flotaba a través de ventanas abiertas en las cálidas noches, crepitando a través de fotografías recién compradas que exhibían con orgullo las últimas grabaciones de Louis Armstrong y Jelly Roll Morton. Las mujeres estaban adoptando cortes de pelo más cortos y vestidos que escandalosamente revelaban sus tobillos, bailando el Charleston en reuniones sociales, mientras las generaciones mayores observaban con una mezcla de conmoción y fascinación a regañadientes. La prohibición había llevado el alcohol bajo tierra, pero los bares clandestinos florecían detrás de puertas sin marcar, donde contraseñas y miradas cómplices daban entrada a habitaciones llenas de whisky y ginebra de contrabando. Los hombres regresaron de los campos de batalla para convertirse en banqueros, tenderos y granjeros una vez más, aunque muchos llevaban una mirada distante en sus ojos que aparecía sin previo aviso durante los momentos de silencio. Los automóviles se estaban volviendo más comunes en calles una vez dominadas por caballos y carruajes, aunque los animales todavía tenían su lugar. La electricidad había llegado a la mayoría de los hogares en el pueblo, aunque algunos se aferraban obstinadamente a las lámparas de gas y las estufas de leña. Era una época de transición, de lo viejo y lo nuevo, coexistiendo en una armonía a veces incómoda. Entre los residentes de Elmwood Grove estaban Thomas y el Eleanor Blackwood. Eran el tipo de pareja que parecía destinada el uno para el otro, el tipo que hacía que otros creyeran en el destino y el amor verdadero. Podías verlo en la forma en que se miraban el uno al otro a través de habitaciones abarrotadas, en el suave toque de su mano en la parte baja de su espalda, mientras caminaban por la calle principal, después del servicio del domingo, en las sonrisas privadas que compartían sobre chistes internos que nadie más entendía. Thomas, con sus impecables trajes y su cabello cuidadosamente engominado, había regresado de Francia con una ligera cojera y pesadillas de las que nunca hablaba. A los 32 años, se había establecido como un prometedor contador en el Elmwood National Bank, donde su naturaleza meticulosa y su don para los números le habían ganado una reputación de fiabilidad y discreción. Sus colegas lo respetaban, sus superiores lo valoraban y la gente del pueblo lo saludaba calurosamente mientras hacía su caminata diaria hacia y desde el imponente edificio de piedra en la plaza del pueblo. Eleanor, 2 años más joven, con su cabello castaño corto y ojos brillantes e inteligentes, enseñaba piano en la escuela local y era voluntaria en la primera iglesia presbiteriana los domingos, donde su clara voz de soprano dirigía el coro. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera a gusto, para sacar a los niños tímidos y fomentar sus talentos musicales, para recordar los pequeños detalles de las vidas de los demás, que los hacían sentir vistos y valorados. Sus estudiantes la adoraban, las señoras de la iglesia la admiraban, e incluso los chismosos del pueblo podían encontrar poco que criticar sobre el Eleanor Blackwood. Se habían conocido en un evento social de la iglesia en 1919, poco después del regreso de Thomas de la guerra. El Eleanor, tocando el piano para la reunión, había notado al hombre guapo y serio, parado solo junto al ponche, sus ojos fijos en algún punto distante que solo él podía ver. Más tarde,
Les diría a sus amigos que algo en su soledad la había llamado, la había hecho querer traerlo de vuelta al presente, recordarle que todavía había belleza y alegría por encontrar en el mundo. Ella se había acercado a él, le había ofrecido una taza de ponche y le había preguntado sobre su música favorita. Su conversación había fluido fácilmente, sorprendentemente, como si se hubieran conocido durante años en lugar de minutos. Al final de la noche, Thomas estaba sonriendo, una sonrisa real que llegaba a sus ojos por primera vez desde antes de la guerra. 3 meses después, le propuso matrimonio. 6 meses después de eso, se casaron en la misma iglesia donde se habían conocido, con la mitad del pueblo presente. Vivían en una casa modesta pero encantadora en la calle Sycamore, una estructura de tablillas de 2 pisos, pintada de un alegre amarillo, con adornos blancos, una cerca de estacas blancas que rodeaba un pequeño patio delantero donde Eleanor había plantado rosas y hortensias, un jardín en la parte de atrás donde ella cultivaba vegetales y más flores, pasando horas con las manos en la tierra, mientras Thomas leía el periódico en un banco cercano, ocasionalmente leyéndole en voz alta pasajes interesantes. Un porche delantero donde Thomas fumaba su pipa por las noches, asintiendo a los transeúntes, a veces entablando conversaciones con los vecinos sobre los asuntos del pueblo o la política nacional. Dentro, su hogar era cálido y acogedor. El piano de Eleanor ocupaba un lugar de honor en la sala, donde ella tocaba por las noches, mientras Thomas se sentaba en su sillón favorito, a veces tarareando, a veces simplemente mirándola con evidente adoración. Fotografías de su día de bodas, sus familias, sus viajes al cercano lago George, adornaban las paredes y la repisa de la chimenea. Libros llenaban estantes que Thomas había construido él mismo. De todo, desde poesía hasta historia y las últimas novelas. La cocina siempre olía a algo delicioso. Los pasteles de manzana de Eleanor eran legendarios en el vecindario, y a menudo enviaba a Thomas a trabajar con rebanadas extra para compartir con sus colegas. Eran respetados, admirados. Incluso la pareja perfecta en un pueblo de postal perfecto. Asistían a la iglesia regularmente, pagaban sus cuentas puntualmente, participaban en eventos comunitarios y eran infaliblemente amables con todos los que conocían. Si tenían alguna pena privada, tal vez la decepción de no tener aún hijos después de 3 años de matrimonio, tal vez el trauma persistente de las experiencias de guerra de Thomas, lo guardaban detrás de las puertas cerradas de su casa amarilla, en la calle Sycamore, hasta que ya no estaban allí. En la mañana del 17 de septiembre de 1922, Martha Winters, la amiga más cercana de Eleanor desde la infancia, llegó a la casa de los Blackwood para su sesión semanal de edredones. El sol brillaba, los pájaros cantaban en el arce junto al porche, y Martha tarareaba una melodía popular mientras subía los 3 escalones hasta la puerta principal. Una cesta de retazos de tela sobre su brazo. Llamó, esperó, luego llamó de nuevo. Al no recibir respuesta, intentó con la manija y encontró la puerta sin llave. Inusual, pero no alarmante. Quizás Eleanor estaba en el jardín y no la había oído llamar. «Eleanor», llamó Martha mientras entraba en el pasillo. El olor familiar a cera de limón y el perfume de agua de rosas de Eleanor la saludaron. «Soy Martha. ¿Estás en casa, querida?» Ninguna respuesta recibió sus llamadas. La casa estaba silenciosa, de una manera que se sintió inmediatamente mal para Martha, aunque no podría haber explicado por qué. Se movió por la sala, notando el piano con su cubierta bajada, partituras cuidadosamente apiladas. Nada fuera de lugar. La cocina reveló detalles más desconcertantes. La tetera estaba fría en la estufa. 2 tazas de té estaban sobre la mesa de la cocina, vacías y secas, como si estuvieran preparadas para un té que nunca se sirvió. La nevera contenía leche fresca y huevos. Un pan de solo un día estaba en el mostrador debajo de un paño. La inquietud de Martha creció mientras subía las escaleras al 2º piso. La puerta del dormitorio estaba abierta. La cama estaba hecha con esquinas de hospital. La forma en que Eleanor
Había aprendido de su madre. El kit de afeitado de Thomas faltaba en el lavabo, pero su correa de afeitar todavía colgaba de su gancho. El armario reveló varias perchas vacías, donde debería haber ropa, pero muchas prendas permanecían, organizadas por color, como prefería Eleanor. Un cajón en el tocador estaba parcialmente abierto, como si se hubieran quitado objetos a toda prisa. De vuelta abajo, Marta notó lo que se había perdido en su confusión inicial. El sombrero y el abrigo favoritos de Thomas faltaban del gancho junto a la puerta, al igual que el abrigo de lana azul de Eleanor y el sombrero cloche a juego, su conjunto preferido para viajar. La maleta de cuero que habían recibido como regalo de bodas no estaba en su lugar habitual en el armario del pasillo. Y lo más revelador, su automóvil, un Ford modelo T negro que Thomas había ahorrado 3 años para comprar, se había ido del pequeño garaje detrás de la casa. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Quizás habían sido llamados de repente, un pariente enfermo, una oportunidad inesperada. Los Blackwood tenían familia en Buffalo y Albany. Tal vez habían recibido un telegrama urgente que requería una partida inmediata. Explicaría las tazas de té preparadas pero sin usar, la ropa empacada a toda prisa, la ausencia de su automóvil. Seguramente enviarían noticias pronto explicando su abrupta partida. Pero pasaron los días, luego las semanas. No llegó ningún telegrama explicando su ausencia, ninguna llamada telefónica a sus vecinos, ninguna carta al banco donde el escritorio de Thomas permanecía intacto. Sus meticulosos libros de contabilidad cerrados, su pluma estilográfica colocada precisamente paralela al borde del secante, justo como él la había dejado. Sus cuentas en el banco permanecieron sin ser tocadas, ni depósitos ni retiros registrados después del 16 de septiembre. El jefe de correos informó que no había solicitud de cambio de dirección, y las cartas de amigos distantes y las revistas de suscripción comenzaron a apilarse sin ser reclamadas. El jefe de policía local, William Donovan, un hombre brusco y práctico que había servido al pueblo durante 15 años, llevó a cabo lo que llamó una investigación exhaustiva. Entrevistó a vecinos, colegas, miembros de la iglesia, estudiantes, cualquiera que pudiera tener información sobre los planes o problemas de los Blackwood. Examinó su casa, sus registros financieros, su correspondencia. Envió telegramas a los departamentos de policía en ciudades y pueblos cercanos, preguntando sobre avistamientos de la pareja o de su distintivo modelo T negro. No encontró nada sospechoso, no había señales de lucha en la casa, no había evidencia de juego sucio, no había retiros inesperados de su cuenta bancaria, no se informaron peleas con vecinos o colegas, no había indicaciones de mala salud o angustia mental, no había indicios de vicios secretos o problemas ocultos, solo ausencia. Donde habían estado los Blackwood, ahora solo había silencio y especulación. Algunos decían que se habían fugado para comenzar una nueva vida en algún lugar emocionante, tal vez Chicago o la ciudad de Nueva York, atraídos por las luces brillantes y las oportunidades de la metrópolis. Otros susurraban sobre deudas o desgracia profesional, aunque la posición de Thomas en el banco y el estilo de vida modesto pero cómodo de la pareja hacían que esto pareciera improbable. Los más imaginativos sugirieron secuestro, asesinato o incluso destinos más fantásticos: secuestro por criminales, trabajo secreto del gobierno, amnesia después de un accidente. Los rumores se multiplicaron y se transformaron con cada recuento. Se habían unido a un circo ambulante. Habían huido a Canadá para escapar de enemigos misteriosos. Habían sido asesinados por contrabandistas que los habían confundido con agentes federales. Habían abandonado sus identidades para infiltrarse en una organización criminal. Se habían fugado a Hollywood para convertirse en estrellas de cine. Para la Navidad de 1922,
la charla se había calmado en gran medida. Otras noticias y chismes habían tomado precedencia. El compromiso de la hija del alcalde con un joven cuestionable del pueblo vecino. Los escandalosos nuevos dobladillos que usaban las mujeres jóvenes en las fiestas navideñas. Las nuevas farolas propuestas para la calle principal que algunos sentían que eran un gasto innecesario. La casa de los Blackwood permaneció vacía, acumulando polvo, un monumento silencioso al misterio. Finalmente, parientes lejanos, un primo de Thomas de Rochester, vendió la propiedad. Nuevas familias se mudaron, vivieron sus vidas. Se mudaron. La desaparición de Thomas y Eleanor Blackwood se convirtió en solo otro cuento contado por los viejos en la barbería o durante los juegos de bridge. Una leyenda local, una historia de fantasmas sin fantasmas. Hasta 2002, cuando una joven llamada Melissa Carter heredó una casa de su tía abuela Judith, al otro lado del pueblo. Melissa era una fotógrafa independiente que había estado viviendo en Boston durante la última década. A los 32 años, había establecido una carrera decente fotografiando para revistas y clientes corporativos, y había comenzado a hacerse un nombre con una serie sobre espacios urbanos abandonados, que se había exhibido en varias galerías pequeñas. Tenía un buen ojo para la composición, para encontrar la belleza en la decadencia, para capturar momentos de transición y transformación. Su trabajo era respetado. Si aún no era famoso, su ingreso era adecuado, si no era lujoso. Su vida era ocupada y en gran medida satisfactoria. La herencia llegó en una encrucijada en su vida. Una relación con un compañero fotógrafo acababa de terminar después de 3 años. Su contrato de alquiler de apartamento estaba por renovarse, y una vaga inquietud había comenzado a colarse en sus días. Una sensación de que tal vez era hora de un cambio de escenario, una nueva dirección. Algo sobre el pequeño pueblo que su madre había dejado atrás décadas antes la llamaba. Una atracción que no podía articular del todo, pero que sentía profundamente de todos modos. Así que empacó su vida, sus cámaras y lentes cuidadosamente envueltos en estuches protectores, su equipo de cuarto oscuro, sus libros y discos, su colección de postales antiguas de lugares que nunca había visitado, y se mudó a Elmwood Grove, un lugar que había visitado solo un puñado de veces cuando era niña, para unas breves vacaciones incómodas con una tía abuela que apenas conocía. La casa en Pine Lane era grande, victoriana, y estaba llena de 80 años de vida de su tía abuela Judith. 3 pisos de madera oscura, ventanas de vidrios de colores, molduras ornamentadas y tablas de piso que crujían. Estaba en un lote de esquina, parcialmente escondida por antiguos robles, rodeada por una cerca de hierro forjado que se había rendido hace mucho tiempo a la hiedra. Dentro, cada superficie estaba cubierta con objetos, libros, fotografías, curiosidades, colecciones de dedales y tazas de té, y pájaros tallados a mano, almohadas bordadas y tapetes de ganchillo, pisapapeles de vidrio y figurillas de porcelana. Judith Carter nunca se había casado. Había vivido sola en la casa familiar toda su vida adulta y había sido, según todos los relatos, una mujer privada y algo excéntrica. Era una coleccionista. La madre de Melissa le había advertido por teléfono cuando llegó la noticia de la herencia. No es del todo una acaparadora, pero bueno, ya verás. Tómate tu tiempo para ordenar todo. Podría haber algunas antigüedades valiosas allí, y posiblemente también algunos esqueletos familiares, aunque Dios sabe qué. Los Carter nunca fueron de compartir sus secretos. Lo que su madre no había mencionado eran las fotografías. Cientos de ellas. Álbumes, impresiones sueltas, negativos, todos meticulosamente organizados y etiquetados con la letra precisa de Judith. Parecía que su tía abuela había sido una entusiasta de la fotografía mucho antes de que Melissa naciera. Había documentado el pueblo y sus habitantes a través de décadas de cambios. Había creado un archivo visual de Elmwood Grove que rivalizaba o superaba los registros oficiales de la sociedad histórica. Melissa estaba fascinada. Como fotógrafa,
Ella misma apreciaba la habilidad técnica evidente en muchas de las imágenes, la cuidadosa composición, la atención a la luz y la sombra, pero más que eso, se sintió atraída por la historia que contaban estas fotografías, de un pueblo evolucionando a través del siglo XX, de modas y automóviles, y estilos arquitectónicos cambiando, de rostros envejeciendo a lo largo de décadas, de celebraciones y momentos ordinarios conservados en gelatina de plata. Fue en el tercer día de limpieza en un cajón inferior de un escritorio de tapa enrollable en el estudio que Melissa lo encontró, un álbum encuadernado en cuero, a diferencia de los otros, más viejo, sin etiqueta en su cubierta, de dimensiones ligeramente más pequeñas. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas con la edad. Dentro había fotografías de Elmwood Grove, de principios del siglo XX, escenas de la calle, picnics comunitarios, reuniones de la iglesia, clases escolares alineadas en filas, niños de rostro solemne en sus mejores galas del domingo, la construcción del ayuntamiento, el primer automóvil que apareció en la calle principal, y en la página 17, una fotografía que hizo que Melissa se detuviera. Una pareja parada frente a un automóvil modelo T, cerca de lo que parecía ser un viejo puente de madera. El hombre vestía un traje de 3 piezas y un sombrero fedora, inclinado en un ángulo atrevido, una mano en el bolsillo, la otra descansando posesivamente en el techo del automóvil. La mujer vestía un vestido de talle bajo, con delicados bordados en el cuello, su cabello en un bob a la moda, un pequeño bolso de mano sostenido en manos enguantadas. Estaban sonriendo para la cámara, pero había algo en sus ojos. Un cansancio tal vez, o un secreto, una tensión que desmentía sus posturas relajadas y su elegancia casual. Melissa volteó la fotografía con cuidado. En la parte de atrás, con tinta desvanecida, estaba escrito Thomas y el Eleanor Blackwood, 16 de septiembre de 1922. ¿El día antes? ¿El día antes de qué?, se preguntó Melissa. Esa noche, durante la cena en el restaurante local, que había estado operando desde 1910 y se enorgullecía de su receta inalterada para el pastel de manzana, Melissa le mencionó la fotografía a su camarera, una mujer mayor llamada Dorothy, que había vivido en Elmwood Grove toda su vida y que había tomado a Melissa bajo su ala desde el momento en que había llegado, proporcionando consejos no solicitados, pero bienvenidos sobre todo, desde qué plomero llamar para las inevitables emergencias de la casa victoriana, hasta qué vecinos podrían estar interesados en unirse a un club de lectura. La mano de Dorothy se congeló en el acto de rellenar la taza de café de Melissa. «Los Blackwood», dijo, la cafetera flotando peligrosamente. «¿Dónde encontraste una fotografía de los Blackwood?» Y así Melissa se enteró de la pareja que había desaparecido sin dejar rastro 80 años antes, y sobre el misterio que nunca se había resuelto. Dorothy, resultó, era una fuente de historia local, habiendo escuchado la historia de su propia abuela, que había sido contemporánea de la pareja desaparecida. «Fueron el tema de conversación del pueblo durante meses», dijo Dorothy, deslizándose en la cabina frente a Melissa, la cafetera olvidada en la mesa. «Mi abuela dijo que el Eleanor Blackwood era lo más dulce. Siempre tenía una palabra amable para todos, y Thomas era un verdadero caballero, el tipo que se quitaba el sombrero ante las damas y ayudaba a la señora Pembroke con sus compras. Parecían la pareja perfecta. Luego un día, ¡puf!, desaparecido sin dejar rastro. Pero la parte más extraña», continuó Dorothy, inclinándose de forma conspiradora, su voz bajando a un susurro, aunque el restaurante estaba casi vacío a esa hora tardía, «es que tu tía abuela Judith tenía solo 10 años cuando desaparecieron. Vivía al otro lado del pueblo. Los Blackwood no habrían tenido ninguna razón para conocerla, y mucho menos darle una de las últimas fotografías tomadas de ellos». Melissa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor del restaurante y el café caliente en sus manos. «¿Cómo sabes que fue una de las últimas?» «¿Por qué?», dijo Dorothy,
sus ojos muy abiertos con el drama de todo. El 16 de septiembre de 1922 fue el día antes de que desaparecieran. Nadie los volvió a ver después de ese día. Nadie supo qué les pasó. Fue como si los hubieran arrancado de la faz de la tierra. Esa noche, Melissa no pudo dormir. Seguía pensando en la fotografía, en la pareja que había sonreído para la cámara y luego había salido de la existencia, en su tía abuela que había mantenido su imagen escondida durante décadas. ¿Cuál era la conexión? ¿Cómo había llegado una niña de 10 años a poseer un artefacto histórico tan significativo? ¿Y qué les había pasado a Thomas y Eleanor Blackwood en ese día de septiembre hace 80 años? A la mañana siguiente, visitó la Sociedad Histórica Local. Ubicada en lo que una vez había sido el ayuntamiento, un gran edificio de ladrillo con columnas blancas y una torre de reloj que había marcado la hora para Elmwood Grove desde 1895. El voluntario de turno, un profesor de historia jubilado llamado Harold Pfizer, estaba encantado de que alguien estuviera interesado en la historia local y rápidamente produjo carpetas de recortes de periódicos, informes policiales y fotografías relacionadas con la desaparición de Blackwood. Es uno de nuestros grandes misterios sin resolver, dijo, sus ojos brillantes detrás de gruesos anteojos, justo ahí, con el reloj de bolsillo desaparecido del juez Hollister y el fantasma del viejo molino. Recibimos a unos cuantos detectives aficionados aquí cada año, pensando que resolverán el caso. Nadie lo ha hecho nunca. Melissa pasó horas examinando periódicos amarillentos y fotografías desvanecidas. La historia era en gran parte como Dorothy la había contado. Una pareja respetada, sin señales de problemas, desaparecido sin explicación. La investigación policial no había encontrado nada. El modelo T nunca había sido encontrado. Ningún cuerpo había sido descubierto. Ningún avistamiento había sido confirmado, a pesar de los destellos informados de la pareja en ciudades tan lejanas como Chicago, San Francisco e incluso París. Pero en uno de los artículos con fecha del 3 de octubre de 1922, había una mención que llamó la atención de Melissa. El jefe de policía Donovan ha desestimado los rumores de la conexión de los Blackwood con el escándalo bancario de Carter como irrelevantes para la investigación. ¿El escándalo bancario de Carter? El apellido de la familia de Melissa. Una excavación posterior reveló que a principios de 1922, un banquero llamado Jonathan Carter había sido acusado de malversación de fondos del Elmwood National Bank, donde había servido como presidente durante casi 20 años. Había mantenido su inocencia, pero había muerto de un ataque al corazón antes de que el caso fuera a juicio. Los cargos habían sido retirados. El dinero nunca se recuperó, y el asunto se había desvanecido de la memoria pública a raíz de otras noticias más sensacionales. Jonathan Carter había sido el padre de Judith, el bisabuelo de Melissa. La conexión era tenue, en el mejor de los casos, pero era algo. Melissa regresó a la casa en Pine Lane con más preguntas que respuestas, su mente corriendo con posibilidades. ¿Su bisabuelo había sabido algo sobre la desaparición de los Blackwood? ¿Su tía abuela? ¿Había más en la historia que una simple, aunque misteriosa, partida? Ella pasó la noche examinando la fotografía de nuevo, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. La pareja, el automóvil, el puente, que ahora reconocía por las fotografías de la Sociedad Histórica como el viejo puente cubierto en el borde del pueblo, derribado en la década de 1950 y reemplazado por una estructura de hormigón moderna. La fecha, 16 de septiembre de 1922, el día antes de que desaparecieran. Y luego notó algo extraño. En el fondo, parcialmente escondida por el borde del modelo T, había otra figura. Alguien mirando desde las sombras del puente. Era borroso, difícil de distinguir, pero Melissa estaba segura de que estaba allí, un testigo de este momento congelado en el tiempo. Usando su equipo profesional, escaneó la fotografía a alta resolución y mejoró el área sombreada lo mejor que pudo. La figura permaneció indistinta,
pero ahora podía ver que era una niña pequeña, en un vestido de mandil, su cabello en trenzas, su cara una mancha pálida, en la oscuridad de la entrada del puente. Una niña que habría tenido unos 10 años en 1922. ¿Podría haber sido Judith? Al día siguiente, Melissa regresó a la Sociedad Histórica con un nuevo propósito. Harold la ayudó a localizar fotografías escolares de 1922. Y allí, en una foto de clase de la escuela primaria de Elmwood Grove, había una niña de rostro solemne, identificada como Judith Carter. La imagen era pequeña y no particularmente clara, pero el parecido con la figura en la fotografía de Blackwood era sorprendente. La misma postura, el mismo peinado, el mismo vestido de mandil que parecía haber sido el uniforme de las niñas jóvenes en esa era. Era imposible decir con absoluta certeza si era la misma niña del fondo de la fotografía de Blackwood, pero era otro hilo en el tapiz cada vez más complejo que Melissa estaba descubriendo. Ella amplió su búsqueda, mirando a través de los registros del pueblo, viejos mapas, cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender la conexión entre su tía abuela y la pareja desaparecida. En el proceso, se enteró de que la casa de los Blackwood, en la calle Sycamore, estaba a solo un corto paseo del puente cubierto donde se había tomado la fotografía, y que Jonathan Carter, antes de su desgracia, había estado en la junta directiva del mismo banco donde Thomas Blackwood había trabajado como contador. Las piezas estaban empezando a formar un patrón, pero la imagen aún no estaba clara. De vuelta en la casa, Melissa continuó su clasificación metódica de las pertenencias de Judith. Encontró más fotografías, más colecciones, más evidencia de una vida pasada, acumulando y preservando recuerdos y objetos, pero nada más directamente relacionado con los Blackwood, nada que explicara la conexión o la desaparición. En el ático encontró baúles de ropa vieja, decoraciones navideñas, recuerdos de la escuela, la acumulación normal de una vida larga. Pero detrás de una pila de cajas de sombreros, descubrió un pequeño cofre de madera, cerrado con llave sin llave a la vista. Estaba hecho de madera oscura, pulida con esquinas de latón y una pequeña cerradura intrincada, que parecía haber sido hecha a mano en lugar de producida en masa. Se necesitó un viaje a la ferretería y un trabajo cuidadoso con un juego de ganzúas, una habilidad que Melissa había aprendido de un novio cerrajero en la universidad años antes. Pero finalmente logró abrir el cofre. Dentro había diarios, docenas de ellos, que abarcaban desde 1922 hasta solo meses antes de la muerte de Judith, cada uno etiquetado con el año en esa misma letra precisa que había anotado las fotografías. Melissa comenzó con el volumen más antiguo, con fecha de septiembre de 1922. La letra era infantil, las entradas eran breves, y a menudo se referían a dramas de patio de escuela y comidas familiares. Pero el 16 de septiembre, la entrada decía: «Vi al señor y la señora Blackwood en el puente hoy. No me vieron. Les estaban tomando una foto un hombre que no conocía. La señora Blackwood estaba llorando cuando pensaron que nadie estaba mirando». El señor Blackwood seguía revisando su reloj de bolsillo y mirando arriba y abajo de la carretera. Tenían maletas en su automóvil. «Creo que se van», quería decirle sola, porque la señora Blackwood siempre me da una menta cuando la veo en la iglesia. Pero padre dice que no debo hablar con el señor Blackwood nunca más. Dice que el señor Blackwood está haciendo demasiadas preguntas en el banco. No entiendo lo que eso significa. La entrada del día siguiente era aún más intrigante. Padre se fue toda la noche. Madre estaba muy molesta, caminando de un lado a otro y mirando por la ventana. Cuando regresó a casa esta mañana, su ropa estaba sucia y se veía muy cansado. Fue directamente arriba a lavarse y cambiarse. Oí el agua correr durante mucho tiempo. En el desayuno, le pregunté si había visto al señor y la señora Blackwood, ya que los vi ayer en el puente, y pensé que tal vez habían visitado nuestra casa. Padre se enojó mucho. Su cara se puso roja
y golpeó la mano en la mesa tan fuerte que los platos saltaron. Dijo: «El señor Blackwood se ha ido y no va a volver. Dice que no debo decirle a nadie que los vi ayer. Se enojó mucho cuando lo mencioné en el desayuno. Madre me envió a mi habitación sin cenar por escuchar a escondidas, pero los oí hablar más tarde. Padre dijo: «Está hecho, ya no serán un problema». ¿Qué quiso decir? ¿Y por qué tenía tierra debajo de las uñas en el desayuno? Padre siempre es tan limpio. Él dice: «Las uñas sucias son una señal de un hombre descuidado». El corazón de Melissa se aceleró mientras leía. ¿Podría su bisabuelo haber tenido algo que ver con la desaparición de los Blackwood, el escándalo bancario, la posición de Thomas Blackwood en el banco, el momento? Todo sugería una conexión más siniestra de lo que había imaginado inicialmente. Ella siguió leyendo los diarios, siguiendo la vida de Judith mientras crecía de una niña curiosa a una adolescente reflexiva, una estudiante dedicada, una mujer joven cuidando a sus padres ancianos. Jonathan Carter murió en 1935. Su reputación nunca se recuperó por completo del escándalo bancario, aunque nunca fue condenado. La madre de Judith falleció en 1942. Judith heredó la casa y vivió allí sola, trabajando como bibliotecaria en la biblioteca del pueblo hasta su jubilación en la década de 1970. A lo largo de los diarios, hubo referencias ocasionales a los Blackwood, artículos de periódicos sobre el misterio sin resolver, aniversarios del pueblo cuando se mencionaba el caso, las propias reflexiones de Judith sobre ese día en el puente, pero nada que explicara cómo había llegado a poseer la fotografía o qué había pasado realmente con la pareja. Hasta que Melissa llegó al diario de 1972, 50 años después de la desaparición. La entrada del 16 de septiembre de ese año decía: «Visité sus tumbas hoy, como hago cada año en esta fecha. Nadie sabe que están allí. Por supuesto, sin lápida, sin registro, solo 2 almas puestas a descansar debajo del viejo roble en la esquina lejana de la propiedad». Padre siempre dijo que era necesario, que Thomas Blackwood lo habría arruinado, nos habría arruinado a todos, que el dinero era legítimamente su compensación por años de ser mal pagado y poco apreciado. No estoy segura de que crea eso ya. No lo he creído durante mucho tiempo. Llevé flores, rosas para Eleanor, quien una vez me dijo que eran sus favoritas cuando le entregué libros de la biblioteca a su casa. Ella siempre fue amable conmigo. No creo que supiera lo que su esposo había descubierto sobre las actividades de padre en el banco. No creo que se mereciera lo que le pasó. Todavía recuerdo ese día tan claramente, escondida detrás del soporte del puente, viéndolos posar para la fotografía que el investigador privado estaba tomando. Padre lo había contratado para documentar su partida, para tener pruebas de que se habían ido del pueblo voluntariamente. Más tarde, cuando encontré la fotografía entre las cosas de padre, después de su muerte, la guardé. Un recordatorio tal vez del momento antes de que todo cambiara. Nunca me vieron mirando, al igual que nunca vieron a padre siguiéndolos a casa después. No presencié lo que sucedió en su casa esa noche. Solo sé lo que padre me dijo años más tarde cuando se estaba muriendo y necesitaba desahogar su alma con alguien. Cómo Thomas lo había confrontado sobre los fondos faltantes. Cómo había habido una discusión, una lucha. Cómo Eleanor había intentado intervenir y se había caído, golpeándose la cabeza contra la chimenea. Cómo Thomas lo había atacado en su dolor y rabia, forzando a padre a defenderse con el atizador de la chimenea. 2 muertes accidentales. Las llamó trágicas, pero inevitables. Se había protegido a sí mismo. Había protegido el nombre de nuestra familia. Me había protegido a mí. Los enterró en nuestra propiedad esa noche. Condujo su automóvil a la estación de tren en el siguiente pueblo y creó la ilusión de que simplemente se habían ido. He guardado el secreto todos estos años. ¿De qué serviría revelarlo ahora? Padre se fue hace mucho tiempo. La justicia, si alguna vez puede haber algo así para los Blackwood,
Es imposible. Todo lo que puedo ofrecerles es esta peregrinación anual. Estas flores, mi arrepentimiento. Melissa se sentó en la oscuridad que se acumulaba en el ático, el diario abierto en su regazo. Las lágrimas corrían por su cara. Había venido buscando una conexión con su familia por un nuevo comienzo en este pequeño pueblo. En cambio, había descubierto un terrible secreto que había estado enterrado durante 80 años. ¿Qué debería hacer con este conocimiento? La parte lógica de su cerebro catalogó las posibilidades. Ir a la policía, encontrar las tumbas, dar a Thomas y el Eleanor Blackwood un entierro apropiado, un lugar de descanso marcado, exponer a su bisabuelo como un asesino. Pero, ¿qué lograría eso ahora que todos los involucrados estaban muertos hace mucho tiempo? ¿Traería justicia o solo más dolor? ¿Honraría a los Blackwood o simplemente sensacionalizaría su tragedia? Ella pensó en la fotografía, en la pareja sonriente parada frente a su automóvil, sin saber que tenían menos de 24 horas para vivir, en la niña pequeña que miraba desde las sombras, que crecería llevando el peso de un secreto que no había elegido, en su bisabuelo, cuyas acciones habían ondulado a través de décadas, afectando vidas que ni siquiera había sabido que existirían, incluida la suya. En los días que siguieron, Melissa continuó leyendo los diarios de Judith, esperando más información sobre los Blackwood. Las visitas anuales al cementerio continuaron hasta que Judith se volvió demasiado frágil en sus últimos años. Hubo menciones de pesadillas, de culpa, de una vida entera vivida a la sombra de las acciones de su padre. De los diarios, Melissa reconstruyó más de la historia. Thomas Blackwood, al parecer, había descubierto irregularidades en las cuentas del banco durante una auditoría de rutina. Había rastreado las discrepancias hasta Jonathan Carter, encontrando evidencia de malversación sistemática durante un período de años. En lugar de informar sus hallazgos de inmediato, Thomas había confrontado a Carter directamente, tal vez con la esperanza de darle a su superior una oportunidad para explicar o enmendar. Había sido un error fatal. El día de la fotografía, 16 de septiembre de 1922, los Blackwood habían estado planeando irse del pueblo, no como una partida permanente, sino para visitar la Comisión Bancaria del Estado, en Albany, donde Thomas tenía la intención de presentar su evidencia. El investigador privado había sido contratado por Carter para documentar su partida, para establecer la narrativa de que se habían ido voluntariamente, cuando inevitablemente surgieran preguntas sobre su ausencia. Esa noche, Carter los había seguido a casa y los había confrontado. La confrontación se había vuelto violenta, resultando en las muertes que más tarde le describió a su hija como accidentales. Si fueron realmente accidentales o asesinatos deliberados, era una pregunta que Melissa nunca podría responder con certeza. Y había una revelación más en un diario de 1988. Encontré algo hoy, mientras revisaba el viejo joyero de madre, un relicario que nunca había visto antes con las iniciales E.B. grabadas en él. Dentro había una pequeña fotografía de Thomas y un mechón de cabello oscuro. Solo puedo asumir que pertenecía a el Eleanor Blackwood, que padre lo tomó de su casa esa noche como una especie de trofeo. La idea me enferma. Debería deshacerme de él, pero de alguna manera no puedo. Se siente mal descartar esta última pieza de ella. En cambio, lo he colocado en la caja con la fotografía. Quizás algún día alguien los encuentre y entienda. Melissa regresó al álbum de cuero que contenía la fotografía de Blackwood. Lo examinó cuidadosamente, página por página, hasta que encontró lo que estaba buscando. Un pequeño bolsillo en la contraportada, el tipo a veces incluido en viejos álbumes para almacenar negativos o recuerdos especiales. Dentro había un relicario de plata empañado con la edad. Las iniciales E.B. apenas eran visibles en su superficie. Cuando lo abrió con cuidado, encontró una imagen desvanecida de Thomas Blackwood y un rizo de cabello oscuro, una conexión física con la mujer que había muerto 80 años antes,
cuyo cuerpo yacía en una tumba sin marcar, detrás de la casa que Melissa ahora poseía. Esa noche, ella tomó su decisión. A la mañana siguiente, fue a la estación de policía y pidió hablar con el jefe. La jefa actual, una mujer llamada Sarah Donovan, bisnieta del jefe que había investigado la desaparición original, escuchó con seriedad la historia de Melissa. Examinó los diarios, la fotografía, el relicario. «Esto es extraordinario», dijo finalmente la jefa Donovan, cerrando el diario de 1972 y mirando a Melissa con una mezcla de interés profesional y empatía humana. «Pero entiendes que esto es esencialmente una confesión en el lecho de muerte escrita por un testigo que era un niño en ese momento. La evidencia corroborativa, después de 80 años, será desafiante en el mejor de los casos. Sé dónde están enterrados», dijo Melissa en voz baja. «Si encuentran sus restos, si pueden identificarlos de alguna manera, las pruebas de ADN podrían ser posibles si podemos localizar a algún descendiente para la comparación», dijo la jefa, ya pensando como una profesional. «Y los registros dentales de esa era a veces sobreviven. Vale la pena investigarlo». Los siguientes días fueron un borrón de actividad. Melissa firmó formularios que otorgaban permiso a la policía para registrar la propiedad. Ella respondió a las preguntas de los detectives que se especializaban en casos sin resolver. Proporcionó copias de los diarios en la fotografía. Ella resistió las miradas curiosas y las conversaciones susurradas cuando se aventuraba al pueblo para comprar víveres o café. 2 días después, un pequeño equipo de policías y especialistas forenses llegó a la casa en Pine Lane. Usando un radar de penetración terrestre, identificaron una anomalía debajo del antiguo roble en la esquina lejana de la propiedad. Una cuidadosa excavación reveló 2 conjuntos de restos humanos, enterrados uno al lado del otro, a una profundidad de aproximadamente 6 pies. El esqueleto femenino llevaba un brazalete de plata grabado con el nombre Eleyanar. El masculino tenía un reloj de bolsillo en los restos de su chaleco, la cadena todavía enhebrada a través de un ojal. Dentro de la caja estaba inscrito a Thomas: «Todo mi amor, Eleyanar». Un examen posterior reveló una fractura en la parte posterior del cráneo femenino, consistente con una caída contra una superficie dura, como una chimenea. El esqueleto masculino mostraba evidencia de trauma por fuerza contundente en la sien izquierda, el tipo de lesión que podría ser causada por un atizador de chimenea empuñado con una fuerza significativa. Los registros dentales confirmaron sus identidades. Thomas y el Eleyanar Blackwood nunca se habían ido de Elmwood Grove. Habían estado allí todo el tiempo, a través de generaciones de vida del pueblo, que continuaba por encima de ellos, a través de guerras y paz, prosperidad y dificultades, yaciendo juntos debajo de las ramas extendidas del roble. La historia se convirtió en noticia nacional. Misterio de 80 años resuelto, declaraban los titulares. El oscuro secreto del banquero de la era de la depresión, revelado por la bisnieta. Asesinato y malversación en un pequeño pueblo de América. Justicia después de 8 décadas. Los periodistas descendieron sobre Elmwood Grove, entrevistando a residentes mayores, que apenas recordaban la desaparición original, filmando fuera de la casa en Pine Lane, reconstruyendo los eventos de esa noche de septiembre de 1922, con varios grados de precisión y sensacionalismo. Melissa dio una entrevista, luego se retiró de la publicidad. No se había presentado por fama o atención, lo había hecho porque Thomas y el Eleyanar Blackwood merecían ser encontrados, ser recordados, que su historia fuera contada. En octubre de 2002, Thomas y el Eleyanar Blackwood fueron enterrados de nuevo en el cementerio de Elmwood Grove, con una lápida apropiada. Al servicio asistieron los pocos parientes lejanos que pudieron ser localizados, por funcionarios del pueblo, por ciudadanos curiosos y por Melissa Carter, quien colocó 2 objetos en el ataúd de Eleyanar antes de que fuera cerrado: el relicario de plata
y la fotografía del puente, la última imagen de los Blackwood en vida. Después, mientras la multitud se dispersaba, un anciano se acercó a Melissa. Caminaba con un bastón y estaba acompañado por una mujer de mediana edad que sostenía su brazo de apoyo. «Señorita Carter», dijo, su voz temblando ligeramente con la edad, pero aún fuerte. «Soy Robert Jenkins. Esta es mi hija, Patricia. Quería agradecerle por lo que ha hecho». Melissa lo miró con curiosidad. «Eleanor Blackwood era la hermana mayor de mi madre», explicó. «Nunca la conocí. No nací hasta 1927, pero mi madre hablaba de ella a menudo. Nunca creyó que Eleanor se hubiera ido sin decir adiós. Pasó años escribiendo a departamentos de policía y detectives privados tratando de averiguar qué había pasado. Murió todavía preguntándose». Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía desvanecida. Mostraba a la misma pareja de la foto descubierta por Melissa, pero en esta imagen estaban en una fiesta en el jardín riendo, rodeados de amigos. «Así es como quiero recordarlos», dijo. «No como víctimas, sino como eran en vida, felices enamorados». Mi madre dijo: «Eran el tipo de pareja que te hacía creer en las almas gemelas». Melissa sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Lamento mucho lo que hizo mi bisabuelo», dijo. Robert Jenkins negó con la cabeza. «Usted no es responsable de sus acciones, pero usted es responsable de traerlos a casa, de darle a mi familia un cierre después de todos estos años. Nunca podremos pagar esa deuda». Mientras se separaban, Melissa sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había descubierto un capítulo oscuro en la historia de su familia. Había expuesto un crimen largamente oculto, pero también había sacado la verdad a la luz. Había restaurado las identidades de dos personas que habían sido borradas. Había proporcionado respuestas a aquellos que habían pasado décadas preguntándose. Ella regresó a la casa en Pine Lane. Su casa ahora, aunque no estaba segura de si se quedaría, había algo catártico en ordenar las pertenencias de Judith. Ahora, sabiendo la historia completa detrás de la colección de fotografías y diarios, su tía abuela había sido tanto guardiana de un terrible secreto como su cronista renuente. Sin la documentación detallada de Judith, Thomas y Eleanor podrían nunca haber sido encontrados. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Elmwood Grove, pintando los frontones victorianos con luz dorada, Melissa se sentó en el porche con una copa de vino y el diario final de Judith abierto en su regazo. La última entrada, con fecha de solo semanas antes de su muerte, decía: «He vivido toda mi vida a la sombra de lo que sucedió esa noche en 1922. Era demasiado joven, demasiado asustada para hablar entonces, demasiado leal a mi padre para traicionarlo más tarde. Para cuando entendí completamente el peso de lo que estaba cargando, parecía demasiado tarde para desahogarme, sin destruir lo que quedaba del nombre de nuestra familia. Pero me he preparado para que la verdad emerja después de que me haya ido. Los diarios, la fotografía, el relicario, migas de pan que conducen a una verdad que no pude hablar en vida. Quizás sea cobardía arreglar una confesión solo después de la muerte, o quizás sea mi acto final de coraje. Thomas y el Eleanor Blackwood merecían algo mejor que tumbas sin marcar y vidas olvidadas. Merecían ser encontrados, ser recordados, que su historia fuera contada. Y así dejo esta tarea a quien encuentre lo que he escondido a la vista, que tengan la fuerza para sacar a la luz lo que mantuve en la oscuridad durante demasiado tiempo, que entiendan que algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos solos a lo largo de una vida, y que Thomas y el Eleanor finalmente descansen en paz. Melissa cerró el diario suavemente. Al descubrir un misterio, había vislumbrado otro, la compleja vida interior de la tía abuela, que nunca había conocido realmente. Judith Carter no había sido simplemente una reclusa excéntrica, sino una mujer que había pasado 80 años luchando con el terrible conocimiento que había encontrado su propia manera de asegurar que la justicia, por muy retrasada que fuera, finalmente sería servida. Mañana, Melissa continuaría ordenando la casa, decidiendo qué guardar
qué donar, qué descartar. Ella comenzaría a hacer planes para su futuro en o más allá de Elmwood Grove. Ella daría otro paso en su propia historia. Pero esta noche se sentó en la oscuridad que se acumulaba, levantando su copa en un brindis silencioso a Thomas y Eleanor Blackwood, finalmente en paz después de 80 años, y a Judith Carter, quien había asegurado que eventualmente serían encontrados. En las semanas que siguieron, Melissa se sintió atraída más profundamente por la historia de Elmwood Grove y sus habitantes. La resolución del caso Blackwood había abierto puertas. La había convertido en una especie de celebridad local, a pesar de sus intentos de evitar el centro de atención. Los residentes mayores la buscaban para compartir recuerdos e historias. La sociedad histórica la invitó a curar una exposición de las fotografías de Judith. El periódico local le pidió que escribiera una serie de artículos sobre el pasado del pueblo. Ella se encontró aceptando estas invitaciones, convirtiéndose en parte de la comunidad de una manera que no había anticipado. Su ojo profesional para la composición y el detalle, combinado con su nueva conexión con la historia del pueblo, le dio una perspectiva única que otros apreciaban y valoraban. Y hubo otros descubrimientos en la casa en Pine Lane. Detrás de un ladrillo suelto en el sótano, encontró una pequeña caja de metal que contenía los fondos faltantes del banco. Casi $50,000 en viejos billetes y bonos, una fortuna en 1922. Judith aparentemente lo había encontrado después de la muerte de su padre, pero nunca lo había gastado, tal vez viéndolo como dinero manchado de sangre. Melissa lo donó al pueblo para un fondo de becas a nombre de Thomas y Eleanor Blackwood. En el jardín, debajo de décadas de maleza, descubrió los rosales de Eleanor, de alguna manera transportados desde la casa de los Blackwood en la calle Sycamore y replantados aquí, tal vez como otro acto de penitencia por Jonathan Carter o un memorial por su hija. Con cuidado y paciencia, Melissa los restauró y florecieron de nuevo, fragantes y hermosos, su existencia otro vínculo con el pasado. Ella se encontró quedándose en Elmwood Grove, renovando la vieja casa, estableciendo un estudio de fotografía en lo que había sido la sala de Judith. Ella comenzó a documentar el pueblo como lo había hecho su tía abuela, creando un registro visual contemporáneo para complementar el histórico. Salió con alguien de vez en cuando, el profesor de arte de la escuela secundaria, un arquitecto viudo del siguiente pueblo, pero no sintió prisa por comprometerse, contenta con su trabajo y la comunidad que estaba construyendo a su alrededor. En el primer aniversario del reentierro de los Blackwood, ella visitó su tumba, colocando rosas en la lápida. Mientras estaba allí bajo el sol de otoño, sintió una sensación de finalización, de capítulos cerrándose y abriéndose simultáneamente. El misterio de los Blackwood había sido resuelto. El secreto que había perseguido a su familia durante generaciones había sido revelado. Pero la historia, su historia, apenas comenzaba. En la suave brisa que agitaba los arces del cementerio, casi podía oír los susurros de aquellos que habían venido antes, Thomas y Eleanor, cuyas vidas habían sido truncadas. Judith, que había cargado con el peso del conocimiento durante tanto tiempo, todos los demás que habían jugado sus papeles en este drama que abarcaba 8 décadas. Sus susurros parecían decir: recuérdanos, cuenta nuestra historia y luego vive la tuya. Y así lo haría. A veces, pensó Melissa mientras caminaba de regreso hacia Pine Lane, las historias más importantes son las que tardan más en contarse. A veces la verdad espera pacientemente, preservada en fotografías y diarios, en relicarios y relojes de bolsillo, en recuerdos y susurros, hasta que llega el momento y la persona adecuados para sacarla a la luz. Y a veces la justicia no llega con el rápido golpe de la ley, sino con la suave persistencia de la memoria, con la tranquila determinación de descubrir lo que se ha ocultado, de nombrar lo que se ha olvidado, de honrar lo que se ha perdido. Cuando llegó a la puerta de la vieja casa Carter,
Su casa ahora se detuvo para mirar sus torres y frontones victorianos, a las ventanas que habían presenciado tanto durante el último siglo. El sol de la tarde brillaba en los vidrios de colores, creando patrones de luz de colores en el porche envolvente. El antiguo roble en la esquina de la propiedad, ya no una tumba secreta, sino simplemente un árbol de nuevo, se balanceaba ligeramente con la brisa. En ese momento, Melissa sintió una profunda conexión con este lugar y sus historias. No solo el dramático cuento de los Blackwood, sino todas las historias más tranquilas que se habían desarrollado dentro de estas paredes y en todo este pueblo. Las vidas ordinarias que, cuando se examinan lo suficientemente de cerca, se revelan a sí mismas como extraordinarias en su complejidad y humanidad. Ella continuaría documentando estas historias a través de su fotografía. Continuaría explorando el pasado mientras vivía plenamente en el presente. Continuaría recordando mientras también creaba nuevos recuerdos. Honraría a aquellos que habían venido antes mientras forjaba su propio camino hacia adelante. Y quizás algún día alguien encontraría sus fotografías y contaría su historia, continuando el ciclo de revelación y recuerdo que conectaba todas las vidas humanas a través del tiempo. Por ahora, sin embargo, estaba contenta de ser la que encuentra en lugar de la que es encontrada, la que cuenta en lugar de la que es contada, la que había traído luz a secretos enterrados hace mucho tiempo, y al hacerlo había descubierto su propio lugar en la narrativa en curso de Elmwood Grove. Mientras subía los escalones hacia el porche, con las llaves en la mano, Melissa sonrió al pensar que a veces los mayores misterios no son los que permanecen sin resolver, sino los que se revelan lentamente capa por capa, a lo largo de años y generaciones, conectando el pasado y el presente de maneras inesperadas. Y a veces la herencia más valiosa no es una casa o posesiones, sino una historia esperando ser descubierta y compartida. Ella abrió la puerta y entró, lista para continuar escribiendo su propio capítulo. En esa historia que siempre se despliega